Hola Teresa, ¿cómo decidiste en el momento de escoger en qué especializarte, primero dedicarte a la física y posteriormente especializarte en el área de la física de partículas o de altas energías? Bueno, primero, perdonad que no esté allí con vosotros, entre vosotros. Me hubiera hecho mucha ilusión estar y os agradezco la paciencia que habéis tenido y la comprensión. Y ahora intento contestar esta pregunta y voy a ser un poco clásica, porque resulta que lo habéis oído muchas veces, y es que los profesores influyen mucho en las decisiones. Y eso pasó fundamentalmente en mi elección por la física. Yo siempre he sido de ciencias, quería física o ingeniería, o alguna ingeniería. Pero claro, tuve una profesora el último año de mi bachillerato que decantó muchísimo la balanza por física. Y eso explicaría el porqué de mi decisión por física. La decisión por partículas fue mucho más fácil, porque primero yo empecé la carrera en la mitad de los años 70, donde era todo era muy ilusionante en el campo de la física de partículas, porque se estaba construyendo el modelo estándar y cada día no, pero por supuesto cada poco tiempo había novedades muy ilusionantes. Y además de eso tuve unos profesores que me transmitieron muy bien ese entusiasmo y las herramientas en cómo manejarme. Me pareció aquello no había lugar a dudas, vaya. Había que hacer física de partículas de todas. Así que eso es un poco mi historia de los comienzos, y decir que estoy muy agradecida a todos aquellos que han apoyado o que han motivado esta elección que hice. ¿Por qué hacen falta aceleradores de partículas de grandes dimensiones para realizar experimentos en el área de la física de partículas? ¿Qué velocidades y qué energías se alcanzan en los experimentos realizados en estos aceleradores? Bueno, hacen falta porque fijaros que lo que queremos hacer es reproducir el comportamiento de la materia en los primeros instantes después del Big Bang. Eso quiere decir, no es que los podamos reproducir de forma exacta, porque la complejidad en aquellos primeros instantes era mucho mayor de la que podemos, había muchas interacciones entre muchas partículas, etc. Nosotros lo que podemos hacer es reproducir de forma sencilla, en forma de colisiones simples, las condiciones de temperatura o de energía que se daban en esos primeros instantes. Y eso es lo que motiva a los aceleradores de partículas, el conseguir energías tan altas como las que había en esos primeros instantes. Hoy en día, las energías que alcanzan los aceleradores actuales son de las que había a los pocos picosegundos del Big Bang. Fijaros que los picosegundos son 10 elevado a menos 12 segundos. O sea, nos ponemos en las condiciones de energía o temperatura como las que había muy al comienzo del universo después de la inflación. Eso quiere decir que, fijaros, si ahora el universo actual está a una temperatura de 2,7 grados Kelvin, en aquellos momentos estaba a una temperatura de 10 elevado a 15 grados Kelvin. O sea, vamos de una temperatura de unos poquitos Kelvin a 10 elevado a 15. Y esas son las aceleraciones que conseguimos en los actuales aceleradores de partículas. Eso de la temperatura es equivalente a energía. O sea, lo que digo de 10 elevado a 15 a unos pocos lo reproducimos en energía del universo actual. Esa es la necesidad de nuestros equipos de investigación, de nuestras herramientas. Al contrario que en otras áreas de la física, los experimentos en el área de la física de partículas involucran multitud de investigadores y requieren muchos recursos y largos tiempos de toma y procesamiento de datos. ¿Cómo se gestiona un proyecto de esta magnitud para que no haya ningún error y todo salga adelante?
Imagino que la planificación previa a la realización del experimento constituye gran parte del trabajo. Pues sí. ¿Y cómo se consigue? Se consigue con mucha dedicación y mucha organización. Y todo eso no sería posible sin un espíritu muy crítico y muy escrupuloso a la hora de tratar los datos, a la hora de realizar un experimento. Estas grandes colaboraciones se han convertido en un paradigma de cómo hacer ciencia, ¿no? Y son objeto de estudio de muchos sociólogos y científicos, ¿no? Científicos de la ciencia, historiadores de la ciencia. Son colaboraciones que tienen del orden de, por ejemplo, la mía que trabajo ahora en el LHC, de casi 4.000 personas. Y son experimentos que, como dices tú muy bien, tienen que durar muchas décadas operando, trabajando, recogiendo datos. Y eso requiere también muchas décadas anteriores de R&D para que podamos tener todos los métodos de detección, todas las herramientas de procesamiento de datos o técnicas de análisis para que luego podamos desarrollar nuestros experimentos. O sea que sí que son enormes, en un enorme esfuerzo a lo largo de décadas, casi un siglo en algunos casos, de desarrollo de estas cosas. Y como digo, la singularidad que tiene es que la organización no es tan jerárquica como en otros campos de la vida y de la organización social, y sin en cambio es muy exitosa, porque utiliza todo el talento posible de la forma más dinámica y más directa posible. Desde el momento en que se empieza a plantear un experimento hasta que se obtienen resultados pasa mucho tiempo. ¿Es fácil mantener la motivación a lo largo de ese tiempo? ¿Hay indicativos de si se va o no por buen camino o solamente se sabe el resultado del experimento al final, una vez procesados todos los datos? Yo creo que todas las etapas son extremadamente ilusionantes. La primera etapa, cuando se pone en operación el experimento, la primera etapa de toma de datos, de ver cómo funciona el detector, de ver cómo funcionan el procesado y el análisis, ya vamos perfilando qué capacidad y qué sensibilidad tendrá ese experimento a nuevos procesos físicos que queramos observar. Y eso es un proceso muy ilusionante y donde todos ponemos lo mejor de nosotros mismos para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, yo diría que no hay etapa aburrida. No hay etapa aburrida, hombre, hay etapas más ilusionantes que otras, evidentemente, pero no hay etapa aburrida. Y luego, con respecto a si es un proceso y no solamente el resultado final, es un proceso. Es decir, cuando empezamos a tomar datos, pues ya se ve poco a poco, cuando vamos acumulando estadística, ya se ve una tendencia en esos datos que nos guía hacia dónde debemos ir. Y entonces, evidentemente, se mejoran todas las partes posibles que se tengan que mejorar de esos análisis, pero ya vemos por dónde van a ir las cosas. Y solamente hay que aguardar, no solamente, pero bueno, hay que aguardar a tener estadística suficiente como para poder dar un descubrimiento por definitivo. O sea que el proceso de descubrimiento no es del día a la noche, es un proceso continuo y eso, claro, nos tiene siempre en vilo. ¿Cómo es trabajar con tantas personas en un experimento? Imagino que no todos los investigadores involucrados se conocen entre sí o hablan a diario. ¿Están muy delimitadas las tareas que realiza cada uno? Mira, es verdad, no nos conocemos, yo no conozco a la mayoría de mis colaboradores. ¿Cómo nos vamos a conocer uno a uno cuando somos 4.000 y estamos distribuidos por todo el mundo? No nos conocemos. Entonces, nos organizamos en
nos organizamos entre nosotros para cubrir todas las tareas que haya que cubrir, desde el mantenimiento del detector, la toma de datos, el procesamiento de los datos, los análisis, etc. Y nos organizamos en grupos de trabajo que engloban pues, gente de todo el mundo también, de los diferentes institutos que componen la colaboración. Esos grupos de trabajo tienen unas tareas bien definidas, pero, y entonces en ese sentido sí que está delimitado tu campo de actuación. Pero también la mayoría de nosotros trabajamos en más de un grupo de trabajo, con lo cual tenemos una proyección más transversal a las diferentes tareas que se realizan. Y por supuesto, además de eso, pues cada trimestre tenemos una reunión de toda la colaboración. O sea, cada 4 veces al año nos reunimos todos, bien de forma presencial o bien en remoto. No quiere decir que nos veamos las caras todos los 4000, pero en esas semanas en que nos reunimos todos, pues hacemos un balance de todo el experimento, con lo cual todos tenemos o podemos tener información concreta de las diversas partes y de cómo funciona. Es decir, no estamos metidos en nuestro agujerito haciendo nuestra tarea, sino que de alguna forma tenemos capacidad de participar de forma más activa o menos en muchas de las tareas del experimento. A lo largo de tu carrera has vivido cómo se realiza la investigación científica en otros países. ¿Notas diferencias, para mejor o para peor, entre la situación de la investigación científica en España y la de otros países en los que tienes experiencia? ¿Crees que hay algo que puedan aprender ellos de nosotros o que nosotros podamos aprender de ellos? Mira, yo he vivido esta experiencia en grandes laboratorios, donde la vida no tiene freno. Estás todo el día involucrada, casi las 24 horas diría yo, en los temas de investigación y en todas las tareas relacionadas con la ciencia. Mi experiencia es que tienes bastante libertad en hacerlo y tienes métodos de seguimiento y escrutinio que son muy potentes y que funcionan bien y que funcionan bastante bien. Yo diría que estas cosas se reproducen a nivel nacional, a nivel de los laboratorios nacionales, pero evidentemente hay unos extras aquí que no los tenemos allá, en los grandes laboratorios, y es la financiación, la necesidad de estar siempre batallando por la financiación, la inseguridad que genera, sobre todo, sabéis, en estos años atrás, etcétera, etcétera. Toda esa otra carga burocrático-administrativa, pues para mí cuando vine fue un extra. Ahora bien, yo en mi especialidad, puesto que es una especialidad donde el trabajo internacional es per se, es intrínseco a la investigación, no veo grandes diferencias entre lo que se hace fuera y lo que hacemos aquí, porque todos nos hemos formado fuera, o casi todos. Entonces lo que hacemos es importar lo que hemos aprendido, ¿no? Y eso desde el principio, porque, como digo, mi investigación particular es intrínsecamente internacional. Hay otras que no, tendrán otra problemática, pero en mi caso no lo podría decir así. Teresa, ¿te has sentido a gusto en tu ámbito profesional? Has sido pionera en el ámbito de la física de partículas y trabajaste en los mejores laboratorios del mundo, el Fermilab y el CERN. ¿Has notado obstáculos en un mundo mayoritariamente masculino? Esa es una pregunta muy interesante, muy delicada y muy compleja. Primero decir que, por supuesto, la ciencia y la organización de la ciencia no se libra del patriarcado, eso per se. Pero resulta que los científicos se nos da un caso un poco diferenciado. Y te diré por qué. Resulta que nosotros, nuestra recompensa
es el respeto de nuestros colegas y la consideración de nuestros colegas. Es el reconocimiento y el respeto científico. Entonces, si muchas de nosotras, muchas científicas, en algunos periodos de nuestra carrera, sobre todo al principio, no sentimos o no sabemos reconocer esa discriminación. ¿Por qué? Porque importa mucho el respeto. Y si eres discriminada, ya no perteneces a esa comunidad. Entonces, de alguna manera, eres ciega a lo que pueda ser o reconocer como actos de discriminación, porque lo que quieres es ser como tus colegas. No quieres ser diferente o no quieres aceptar que se te trata diferente. Por esa necesidad de conocimiento científico. Pero claro, la experiencia hace mucho y poco a poco empezamos a comprender el cómo y en dónde se producen esos procesos de discriminación. Y he de decir que si bien individualmente no tenemos seguramente las herramientas o la capacidad o la formación feminista que necesitaríamos, los estudios de género nos han ayudado mucho, porque nos han dado herramientas, estudios, estadísticas, donde podemos claramente ver y diferenciar los ámbitos de discriminación y por lo tanto intentar superarlos. Entonces, en ese sentido, yo creo que como todo es un proceso colectivo. Es un proceso colectivo que a lo mejor en tus años tempranos lo niegas para ser igual que todos, para ser igual de brillante que todos, y luego poco a poco te vas. Gracias a nuestras insignes compañeras nos hemos armado con herramientas que nos permiten batallar contra esa discriminación que está inherente en todo. Por último, ¿qué consejo le darías a un estudiante que a la hora de escoger a qué dedicarse no tiene las ideas muy claras? ¿Qué le espera y qué habilidades tiene que tener si decide dedicarse a la investigación en física de forma profesional? Mucho entusiasmo. Sí, mucho entusiasmo y mucha ilusión por aprender. Porque yo creo que el entusiasmo, si estás contento con lo que haces, si te gusta lo que haces, eso puede superar muchas cosas. Puede superar agujeros que tengas en tu formación anterior o poca habilidad con algunas de las tareas que tengas que realizar. Si tú tienes interés, si te gusta lo que haces y tienes entusiasmo e interés, puedes superar muchas de esas cosas que bueno, no todos somos genios, ¿no? No todos somos perfectos en todo y sabemos todo. Pues ese entusiasmo te va a ayudar a superar todas esas deficiencias que todos tenemos, ¿no? Luego, por otra parte, la curiosidad. Yo creo que es otro ingrediente que, como también es muy tópico decirlo, pero es verdad. Si tenemos interés en aprender cómo funciona el mundo, si tenemos curiosidad y queremos honradamente entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Eso nos hace que queramos dedicarle tiempo, ser sistemáticos, ser coherentes, y no dejarnos llevar por las primeras tontadas que se nos ocurran, ¿no? Yo creo que el aprender, el proceso continuo de aprender es una cosa maravillosa. Entonces os lo deseo a todos que podáis, en la cosa que elijáis, tener esa capacidad de aprender cada día un poquito y de motivaros cada día un poquito, porque es lo más ilusionante que nos puede pasar a los humanos. Y si podéis dedicar vuestra vida a lo que os guste más y os ilusione, pues esto será mucho más llevadero. Muchas gracias, Teresa. Esperamos verte algún día en nuestro instituto. Un abrazo de todos nosotros. Muchas gracias a vosotros.